Pues, el día de hoy vamos a seguir hablando de nuestro tema, seguridad y salud en el trabajo, el concepto que ya se ha construido, que ya nos hemos familiarizado y ya lo tenemos claro, que la seguridad y salud en el trabajo es un conjunto de actividades propias que se trabajan en la empresa, unas estrategias para mejorar la calidad de vida de cada uno de los trabajadores, donde cada uno de esos diagnósticos iniciales facilitan un tratamiento oportuno, facilitan el seguimiento y facilita a la parte médica, pues que no vaya a ser una enfermedad profesional. También se ha dicho que la Organización Mundial de la Salud define la salud ocupacional como un proceso vital humano. No solo limita la prevención y control de los accidentes y enfermedades, sino también la parte socioemocional del trabajador, que hoy en día se ha visto tan afectada por muchas razones. Pues una de las razones que han llegado a la conclusión es la pandemia, ¿cierto? La pandemia ha dejado como una huella en el ser humano, porque pues realmente el ser humano no estaba acostumbrado a estar, eh, uno, aislado y dos, la comunicación, ¿cierto? La comunicación a pesar del teléfono, a pesar de las videollamadas, de muchas razones, la comunicación presencial es totalmente diferente que la comunicación que se tiene cuando no estamos al alcance pues de la persona, ¿cierto? No siempre nosotros necesitamos ese contacto, esa mirada de ojos, ¿cierto? Ver esa psicología corporal, cómo es que nosotros nos envolvemos en una conversación y todo esto ha dado como resultado, pues que de todas maneras haya dejado una huella, ¿cierto? Entonces, es la prevención también de esta parte emocional, que el ser humano, en este caso el trabajador, esté afín con lo que le gusta hacer en su puesto de trabajo, pero también en transmitirle a esta otra persona. Y si nosotros vamos con ustedes, los guías de turismo, pues es que la guianza es eso, transmitir experiencias, ¿verdad? Transmitir conocimientos, transmitir todo esto que ustedes saben hacer. Entonces, es totalmente diferente de pronto explicarle a la persona, ir a un sitio, por ejemplo, colonial, una iglesia colonial, y explicarle por teléfono o explicarle video, ¿cierto? Necesita siempre tener esa persona ahí. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer, pero es más objetivo, más puntual cuando ustedes como guía están apoyando a la persona, le están transmitiendo esa experiencia, le están enseñando a que internamente reciba esa experiencia. Ejemplo, la Candelaria, ¿cierto? Que puedan observar, puedan escuchar todo el conocimiento que ustedes tienen en relación con la historia de la Candelaria. Para esto, ¿qué se requiere? Que el guía esté muy bien emocionalmente, porque ustedes son los que nos van a guiar, son los que van a hablar, son los que van a transmitir todo este proceso. Entonces, si el guía en este momento está un poco emocionalmente afectado por alguna situación, puede ser familiar, puede ser laboral, la que sea, pues se va a transmitir. Y ustedes en su labor, ¿cierto? La guianza es transmisión de conocimiento, de experiencias, de emociones cuando estamos en un lugar determinado. Entonces, fijémonos que la seguridad y salud en el trabajo también busca esto, que en todas las profesiones esta persona esté totalmente equilibrada. Recordemos que en la seguridad y salud en el trabajo se llama el equilibrio del ser humano cuando estamos físicamente bien. Ya se ha dicho, físicamente es lo que cuando yo ya visito un médico deportólogo de pronto, me dice físicamente es cómo se siente según su contextura física, según todo, no solamente lo que nos pide el mundo actual, sino cómo es su complexión física necesaria para este tipo de trabajo, ¿cierto? No es cómo me quieren ver
o cómo me pide la sociedad, sino es la parte física, cómo estoy, luego de que un deportólogo, una persona experta, me dice exactamente, puedo ser una persona un poquito robusta, pero estoy bien físicamente. ¿Por qué? Porque me lo han dicho las personas que en realidad conocen y saben del tema. Es muy importante que nosotros lo tengamos claro. ¿Listo? Porque es ese equilibrio físico que yo debo tener, el equilibrio mental. Entonces, la parte emocional que antes estábamos hablando, esa parte mental, que yo esté tranquila. No puedo estar sonriendo, no puedo estar llorando si no lo estoy en realidad sintiendo, ¿cierto? Entonces, es que estemos bien y tranquilos y eso se va a reflejar, en especial en en esos trabajos que ustedes tienen tan hermosos, que ustedes son los que me van a decir a mí y me van a transmitir la belleza del entorno. Entonces, es muy importante esa parte emocional, porque yo no puedo creer un guía de pronto que sea esos días que a todos nos pasa, que estemos un poco tristes, pero ¿cómo le transmito a la persona que donde estamos es un lugar bello, es un lugar que debemos admirar, que más que tomar fotos, es lo que nos llevamos, lo que sentimos, lo que pensamos y lo que absorbemos de esa experiencia maravillosa? Porque muchas veces nosotros también es clic, 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 pero ¿qué nos quedó a nosotros? Lo más bonito es el clic que nos queda dentro de nosotros en esta experiencia. Entonces ahí es fundamental también esa parte mental, cómo está la persona, esa parte emocional y la parte social. Siempre estar en tranquilidad con la naturaleza, consigo mismo, con la sociedad, para que me dé un equilibrio. Cuando se tiene ese equilibrio, pues la salud también va a salir ahí a flote. ¿Es trabajo de todos los días? Sí, obvio, porque todos los días no estamos en el mejor momento, todos los días no estamos eh, súper bien con todas las personas, de pronto podemos tener alguna discrepancia en una conversación, en un tema determinado, pero lo importante es que nosotros encontremos ese equilibrio, porque cualquier cosa que afecte nuestra vida mm, diaria nos afecta en nuestra vida profesional, ¿cierto? Muchas empresas dicen, déjenme los problemas en la puerta de la oficina. No, somos ser de energía, somos personas que sentimos. Entonces, siempre vamos a llevar esa tulita a qué es lo que nosotros estamos trayendo, ¿listo? Entonces, es importante esa parte. Y con todo esto llega la ley 1562, que ya la hemos repetido muchas veces, que es cuando cambia de salud ocupacional a seguridad industrial y salud en el trabajo, que es justamente eso para ampliar ese propósito y para ampliar esa parte. Que hay un programa de salud ocupacional y este programa tiene unos actores maravillosos, que es el coordinador, que es la persona que debe tener un conocimiento amplio, unas estrategias claras, que le habla al oído a la alta dirección, porque para que se cumplan todas estas estrategias, pues lógicamente se requiere dinero, ¿cierto? Y si queremos que en realidad simplemente una excelente estrategia, pues realmente se requiere unos recursos económicos. Entonces, esta persona es estratega, capacitada, que conozca la normatividad y que logre tener unos recursos económicos por medio de la alta dirección para implementarlos. La otra persona muy importante es que nosotros tan pronto tenemos este estratega, ¿cierto? El coordinador viene a pasarle estas estrategias al empleador. Este empleador, al igual manera, tiene que estar muy comprometido con la parte de seguridad y salud en el trabajo, muy comprometido con todos los lineamientos de la organización, muy comprometido con el bienestar y la salud de cada uno de los trabajadores. Entonces, ¿cuál es la tarea de él? Bueno, implementar estas estrategias, motivar a cada uno de los trabajadores de que lo importante es
trabajar bajo la normatividad de seguridad y salud en el trabajo, la normatividad ambiental, todos los tipos de normatividades, porque realmente ustedes saben que, ejemplo, en el ambiente que ustedes se desarrollan, que lo están viendo los días jueves, pues esa parte ambiental es fundamental, ¿cierto? Reconocer cómo es que me puede impactar cada una de las formas como esté el ambiente, ¿cierto? Los impactos positivos y negativos. Entonces, esta persona, este empleador, tiene que hacer eso, darle a conocer a sus empleados todos los impactos que puedan generar algún tipo de enfermedad o bienestar al trabajador. Porque recordemos que no solamente es impacto positivo e impactos negativos, sino que cada uno de ellos afecta de una manera diferente al trabajador, ¿cierto? Entonces es importante nosotros tener claro eso. ¿Y a quién vamos a motivar? ¿A quién vamos a capacitar? ¿A quién le vamos a, a darle esta idea de importancia de la seguridad y salud del trabajo al trabajador? ¿Cierto? Entonces el trabajador debe estar consciente de que estar bajo los estándares de calidad de todos los sistemas de gestión es fundamental. Trabajar bajo una normatividad es fundamental para el beneficio propio y el beneficio de toda la organización. Esa parte es fundamental tenerla clara. Entonces, pareciera que según el organigrama, el estratega o alta dirección, y al ladito está nuestro estratega, el empleador y el trabajador estuviera más abajo. Pero es que el que en realidad pone en marcha esto, el que la va a trabajar, el que la va a aprovechar, el trabajador, ¿cierto? Si de verdad nosotros nos concientizamos de la importancia de la salud y seguridad en el trabajo, pues los beneficiados es el trabajador y toda la comunidad que está alrededor de él. Entonces también es muy importante esa parte, ¿cierto? El trabajador, ¿qué más? Entonces también nosotros estar atentos de todo lo que pueda pasar, empezarnos como a motivar. Recordemos que en todas las organizaciones, en todas las empresas está el copazo y demás. Entonces, si está de bien, si puedo, si tengo esas habilidades, ¿por qué no participar en el copazo, cierto? También las brigadas de emergencia. Si tengo habilidades para brigada de emergencia, si puedo tener los conocimientos, ¿por qué no participar en una brigada de emergencia que pues va a enaltecer y va a mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los trabajadores, ¿cierto? Entonces también es importante que nosotros tengamos claro. También toda esta parte de los subprogramas de medicina y preventiva del trabajo. Entonces, estos subprogramas que existen es para apoyar el ambiente laboral de las organizaciones, la promoción y prevención de distintas enfermedades que puedan ser causadas por los ambientes laborales, asesoramiento a las empresas para que en realidad las condiciones de trabajo sean las más seguras que permitan disminuir los riesgos de los accidentes, porque es que una cosa es que existan estos subprogramas y otra cosa es que se implementen para que sean y minimizar los accidentes laborales que puedan existir. Entonces es muy importante nosotros tenerlo claro. También el otro subprograma de seguridad de higiene industrial, donde nosotros también tenemos como esa particularidad de seguridad e higiene. Tener todo en un ambiente limpio, sano, seguro, pero que también la maquinaria y equipo que se pueda utilizar esté en buen ambiente. Entonces, en el sector de la guianza se enfoca a prevenir los riesgos laborales, igualmente que en todo, garantizar lo que ya se había visto, físico, mental, social. ¿Para qué? Para que mi guía tenga un equilibrio total. Los componentes claves de la seguridad y salud en el trabajo, en la guianza, entonces son la identificación de los riesgos, ya cuando ustedes están ahí trabajando directamente, ¿cierto? Evaluar el entorno físico. Entonces, si tenemos una salida, no importa si es rural o citadina, ¿cierto? El terreno, el clima, la altura, todo es muy importante, ¿cierto? ¿Para qué? Porque eso también ayuda a guiar a la persona
a la que va a ir a esa salida, qué tipo de zapato, por ejemplo, requiere. Si es una visita cultural en la Candelaria, pues yo creería que yo no requiero ir con un zapato para escalar montaña o no requiero un zapato para una parte rural. Entonces, muy importante también esa parte, esa facilidad que mi guía identifique los riesgos y asimismo me diga qué tipo de elementos de protección personal yo debo llevar. Pero si ya es a un campo abierto, entonces el terreno, qué tipo de terreno es, qué tan pesada puede ser, por ejemplo, una caminata, ¿verdad? Porque puede ser una caminata, entonces, ¿qué tan pesada es? ¿Riesgo alto, bajo, medio? Porque también la persona debe tener claridad de lo que él puede tener, el clima. Entonces, ¿qué tipo de clima es? Frío, templado, caliente. Asimismo, será el vestuario que se requiere. Y la altura. Entonces, recordemos que Bogotá es una ciudad pues con una altura considerable. No es igual que si estuviéramos cerca al mar. Entonces, todo es súper interesante que mi guía antes de lo tenga presente en esta identificación de riesgo, el IP, para que en realidad esta salida sea un poco mejor y sea más fácil y bienestar para mí. También los protocolos de emergencia, tenerlo claro dentro de la guianza. Entonces, ¿qué planes de contingencias voy a tener, por ejemplo, en una salida a un terreno abierto, a un campo abierto? Un plan de contingencia claro y también reconocer parte de técnicas básicas de primeros auxilios o llevar una persona experta en primeros auxilios, una brigada de emergencia y demás en toda esta salida o recorrido aplicable al turismo. Entonces, que en realidad, ¿qué pasa si hay una caída, si se requiere un torniquete, cualquier situación? Antes de salir, pues se evaluará. Ustedes son los más expertos, qué es lo que se requiere, ¿cierto? Los equipos de protección personal. Entonces, ¿qué debo llevar? Mi guía, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Qué me sugiere para que en realidad yo pueda disfrutar de esta salida, ¿cierto? Yo en realidad esté tranquila en mi salida sin ningún tipo de preocupación por mi salud. Entonces, uso correcto del vestuario que me están asesorando, que me están sugiriendo. Entonces, ejemplo, si vamos a un avistamiento de aves, ¿qué es lo que debo llevar en realidad? ¿Qué es lo que debo llevar? Entonces, mis botas de pronto de humedad, mm, jaqueta impermeable. ¿Qué vestuario debo llevar? ¿Qué material y equipo puedo? ¿Puedo llevar celular o no puedo llevar celular? ¿Puedo llevar cámara? ¿En qué momento puedo utilizarla? Y demás. Entonces, ¿qué indumentaria debo y qué accesorios se podría decir? Que la cámara, el celular, etc. Pero es importante que me den la explicación porque realmente yo soy un turista. Entonces necesito que me expliquen si es de aventura, qué debo llevar. Si es solamente una visita programada dentro de un casco urbano, pues qué es lo que debo tener. ¿Listo? Dentro de los riesgos psicosociales, pues realmente eso ya los hemos visto y los riesgos psicosociales, pero obviamente el guía está en todo su derecho a en algún momento de la vida tenerlo, el manejo del estrés o también apoyar a un turista que de un momento a otro le dé un ataque de estrés. Puede ser porque no pensó que fuera tan pesada la caminata, entonces se estresó. Cualquier situación puede pasar. La fatiga, ¿cierto? Entonces, todo esto nos puede pasar tanto al guía
como a la persona que está disfrutando del recorrido. Entonces, ¿de qué manera el guía va a afrontar este manejo de estrés de uno de nuestros clientes, ¿cierto? De una de las personas que están en realidad en este proceso? La atención al cliente. Entonces, si yo estoy estresada, pues mi atención del cliente de pronto no va a ser la más adecuada. Y hay unos recorridos que absorben más energía que otra. Hay un grupo de personas que me puede absorber más energía que otra. Entonces, estar preparado para toda esta seguridad, ¿cierto? La normativa. Entonces, recordemos que la guianza, pues todo el decreto 1072 del 2015 también nos involucra ahí. No hay normativa que diga ustedes no, porque ese decreto es el que nos apoya, ese decreto es el que nos ayuda. Entonces, bajo la norma vigente, es bajo la normatividad vigente de seguridad y salud en el trabajo. También todas las personas que están en este medio, igual que en el resto, debe estar afiliado al Sistema General de la Seguridad Social, como en la salud, pensión, riesgos laborales. Este último tan importante porque en cualquier momento, independientemente del tipo de contrato, se puede presentar un riesgo laboral, ¿cierto? Entonces, que estemos tranquilos en los recorridos porque estoy amparado con mis riesgos laborales, a pesar de que es una persona totalmente juiciosa, totalmente cuidadosa, totalmente conoce la norma, pero es una obligación que estemos amparados con una administradora de riesgos laborales, independientemente del tipo de contrato que se tenga. ¿Listo? Entonces es importante. Todas las empresas pues están obligadas a la norma 1072 del 2015. Esa nunca se nos va a olvidar. Todos están obligados y tener también la guía técnica específica, la NTS GT001 de Fontur, ¿cierto? Entonces, que aquí que nos dice, ustedes ya la conocen, son para asistir, conducir y propiciar los medios para la seguridad del usuario durante la guianza. Entonces, es muy importante también que hay una norma específica para que todos los usuarios, todos los clientes en guianza estén bien, ¿cierto? Entonces acá es muy importante que ustedes también piensen qué tipo, estoy estudiando guianza, todas me gustan, pero también con cuál me siento más cómodo, con la de aventura, con la citadina, la urbana o la rural, ¿cierto? ¿Dónde quiero yo, pues, desenvolver mi campo de trabajo? En una agencia, ser independiente yo mismo, conformar mi grupo e irme a disfrutar de la naturaleza y de qué manera puedo estar totalmente protegido dentro dentro de todos estos temas ambientales y de turismo. Entonces es súper importante que nosotros lo tengamos claro. También es importantísimo tener claro los factores de riesgos ocupacionales. Entonces aquí decíamos que el riesgo identifica la posibilidad de que se sufra un suceso, ¿cierto? El riesgo identifica la probabilidad. Puede que sí, puede que no, mientras que el peligro fue totalmente inminente. Y esta parte nos sirve mucho para la actividad uno, ¿cierto? De que, bueno, las escaleras oscuras, incomodidades locativas y demás. Entonces hay un factor de qué? Riesgo, peligro. Aquí es importante. ¿Y dónde está esto? En la fuente, en el medio, en el hombre. ¿Quién puede desarrollar y quién puede solucionar esta actividad? Dentro de la clasificación de los factores de riesgo, pregunto, ¿voy muy rápido o voy bien? Todo bien, profe. Ok, No, me vas bien, muchas profe. gracias.
Dentro de la clasificación de los factores de riesgos, entonces tenemos los físicos, que es el ruido. Varias veces el ruido, por eso la profesión de ustedes es muy linda, porque cuando tienen salidas hacia el medio ambiente rurales, lo único que van a escuchar es el ruido de la naturaleza, que de por sí es el más sanador, ¿cierto? Pero el ruido de la ciudad sí es el que nos coloca un poco de riesgo para la irritabilidad, ¿cierto? Una persona todo el día escuchando, ejemplo, una música de los vecinos a todo volumen, pues realmente no es tan agradable después de cierto tiempo. Las vibraciones extremas, las presiones anormales, las temperaturas extremas. Hay unos trabajos que son muy agobiantes en esto de temperaturas extremas porque sencillamente eh, son dañosas para el organismo, ¿cierto? Por ejemplo, los que trabajan en ambientes demasiado frío, que aunque ellos tengan aunque ellos tengan su dotación, sus elementos de protección personal, como la norma lo dice, pues realmente también son dañosas para el organismo. Entonces, también el exceso de calor o frío es un riesgo grave para el cuerpo, porque pues realmente hay que regular la temperatura del ser humano y muchas veces pues realmente no se alcanza. Y hay unos tipos de temperaturas que pues realmente son como un poco de cansancio físico y mental llegar a tener, porque pues realmente el ser humano no está para extremos, temperatura extrema, sea alta o sea baja. La iluminación. Entonces, no es los tipos de iluminación, muy poca iluminación es dañoso, es peligroso, ya lo determinamos en el estudio de caso, ¿cierto? La poca iluminación o el exceso de iluminación también es dañoso para los ojos y los rayos X. Entonces, los rayos X, todo tiene que ser con moderación y demás. Dentro de los químicos hay unos muy importantes como son los gases, los vapores, los aerosoles, polvos y humos, pero entonces aquí hay importante también escuchar lo que nos dicen para el cuidado de la naturaleza. Por favor, el aerosol, ¿cierto? Que sea en realidad para cuidar el medio ambiente, que no daña la capa de ozono, el polvo orgánico e inorgánico. Entonces, cuando nosotros tenemos de pronto algún tipo de alergia, teniendo estos polvos ahí, también nos hace daño. Puede ser, si tenemos una felpa o algo por el estilo, es dañoso. Si de pronto a alguien le gusta oler la flor, es dañoso. ¿Por qué? Porque sencillamente tiene un tipo de alergia. ¿Listo? Entonces, muchas veces mejor analizar a qué se es alérgico y evitarlo. Que si podemos admirar, claro, podemos admirar la felpa y podemos admirar la naturaleza y las flores y demás, pero teniendo pues el cuidado dependiendo. Aerosoles líquidos como la niebla y la neblina. Entonces aquí es como cuando nosotros madrugamos y vamos en un automóvil y se dice, es que absolutamente no veo nada a 50 centímetros o no veo nada a 2 metros. Entonces niebla, neblina, el material particulado, cuando nosotros debemos utilizar de pronto el tapabocas, ¿cierto? Nos dicen realmente es importante que ustedes usen el tapabocas porque está demasiado contaminado el material particulado que hay en el ambiente, puede generar enfermedades bronquiales. Entonces, con el tapabocas, y aquí también analizamos el tipo de tapabocas, creo que quedamos súper bien eh, como estudiados a partir de pandemia. ¿Qué pasa con el de tela? ¿Qué pasa con el normal azulito? ¿Qué pasa con el N95? ¿Y en qué momento se debe utilizar? Pero así no estemos en pandemia, cuando hay un material particulado demasiado en el ambiente, pues nosotros debemos también buscar nuestros elementos de protección.
Los líquidos, que los químicos, entonces aquí el llamado es a tener mucho cuidado nosotros, independientemente del lugar donde estemos, es muy importante. Los biológicos, los virus, las bacterias, ¿cierto? Los hongos y los parásitos. En todas partes nosotros vamos a estar abocados a un virus, a una bacteria, a un hongo. Imaginémonos nomás cuando nos transportamos en transporte, ¿cierto? Transporte de la ciudad. Entonces, alguna persona puede tener inicios de gripa, puede tener, no sé, algún tipo de enfermedad o sencillamente no tenemos el cuidado de una buena limpieza de manos y pues realmente ese paso a paso es un poco dañoso porque para sostenernos y cualquier cosa se va transmitiendo. Entonces, la mejor elección, el bañado de manos frecuente para minimizar, ¿cierto? Y si nos llega algún virus, gripa, además, pues tener como las energías y tener como el cuerpo listo para superar. Y aquí hay una tarea muy grande, por ejemplo, en la guianza, ¿cierto? Cuando se hacen todas estas salidas al medio ambiente. Ahí los que van, los turistas, estar frente al medio ambiente también da fortaleza y da como esa limpieza que se puede decir como una energética y otra también el medio ambiente, aire puro y demás. Es totalmente diferente cuando nosotros vamos, ejemplo, a conocer algo en la parte urbana donde hay carros, motos, de todo. El ambiente, ¿cierto? Donde hay gran cantidad de ruido y demás, a cuando vamos a una salida en la parte rural. Entonces, totalmente se llega transformado, ¿cierto? Se respira aire puro, le va bien a los pulmones, cambia el temperamento, porque la naturaleza nos da eso, tranquilidad, ¿cierto? Los ergonómicos, ay, esas posturas como varias veces que se nos olvidan, como tan inadecuadas, como que nosotros no somos estas personas que nos cuidamos, entonces me duelen los hombros y porque estoy con un hombro un poquito más caído que el otro. Ah, debe ser que de pronto estoy utilizando un morral para mis salidas con mi grupo, ¿cierto? En estas salidas de guianza de turismo y me coloco el morral en un solo hombro, ¿cierto? Porque no lo quiero llevar bien puesto, ¿verdad? Entonces aquí empiezo la parte ergonómica. Después me duele solo un hombro, después me duele la cadera, después me duele la rodilla. ¿Por qué? Porque estoy en un desequilibrio. Nosotros, los seres humanos, pues la invitación es a que nuestras posturas sean lo más adecuadas posible y evitar los sobreesfuerzos físicos. Cada uno de nosotros saber exactamente hasta dónde se puede, qué peso podemos cargar porque muchas veces queremos hacer de todo, pero ese no es el peso ideal para mí. Ese peso me puede hacer daño. Entonces, después de que tengamos, no sé, una enfermedad, una hernia, ¿cierto? Una hernia discal, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hasta dónde llega nuestro puesto de trabajo? Entonces, hay que analizar que esta profesión nos fascina y nos gusta, para largo tiempo. Y por eso también cuidar nuestras posturas, cuidar nuestro sobreesfuerzo físico y nuestro diseño de trabajo ya cuando estamos pues en un ambiente cerrado también, que no sean 20 personas en una oficina de 3x2 ejemplo, porque eso también acaba con la parte emocional, ¿cierto? Vernos como tan pegaditos unos con otros que no podamos ni siquiera estar como reza la norma, ¿cierto? Con un puesto bien diseñado dependiendo para el tipo de personas. El trabajo, los psicosociales, muchas veces el trabajo monótono, como esos trabajos de día a día, pero también hay que entender que
si yo escogí un tipo de empleo, pues yo misma también voy a empezar como a analizar por qué lo escogí y si es monótono, tratar de buscar de qué manera puedo evitar que me pueda afectar. La guianza, obviamente, creería que no es monótona, ¿cierto? Porque así sea, 3 veces al mes que vaya, o 3 veces a la semana, perdón, porque si es monótona, al mismo recorrido, va a ser diferente el día. El lunes está haciendo un sol espectacular. El martes no va a estar exactamente igual. Va a ser un sol normal. El miércoles de pronto llovió o así todos los 3 días lluevan, va a ser diferente. Ningún día es exacto al otro. Ninguno. En ningún momento las nubes van a estar todos los días de la misma forma. ¿Cierto? Entonces, fijémonos que, por ejemplo, esto es lo que nos garantiza esta maravillosa profesión. Nos garantiza de que todos los días va a ser algo diferente, ¿cierto? Los pajaritos va a ser diferente. Siempre va a haber algo que nosotros vamos a notar. La flor que nació hoy, esa no estaba en mi anterior recorrido, esa está hoy. Esa me dejó para que no sea monótono mi caminar. El trabajo bajo presión, entonces aquí es muy importante que también nosotros nos capacitemos en cómo actuar cuando mi trabajo es bajo presión. Quedo congelada. ¿Qué hago yo? Quedo congelada, quedo asustada o cómo es que yo debo actuar. Me están presionando, pero yo sé hacer mi trabajo, así que yo sé cuáles mis funciones, cuáles son mis deberes, pero también cuáles son mis derechos. Entonces, trabajo tranquilamente, así me estén presionando, porque yo sé cuál es el deber que debo cumplir dentro de mi puesto de trabajo. Sería diferente si yo no fuera una persona cumplidora, pues esa presión, uy, ahí sí me tienen, pero así el trabajo bajo presión toca saberlo manejar porque de lo contrario, pues nos va a dañar nuestro buen rendimiento laboral. Si no lo podemos hacer solos, busquemos ayuda. Siempre, siempre en todas las empresas está la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. Siempre hablar con alguien, siempre, siempre escuchar una segunda opinión. Eso nos va a apoyar muchísimo, ¿cierto? Y las jornadas laborales extensas. De pronto ustedes lo puedan vivir, ¿cierto? Salimos, no sé, a una caminata a 6 de la mañana, pero esa caminata sabemos que va a ser extensa, o cuando se van a visitar, por ejemplo, el Nevado del Cocuy, Chita o Huicán, ¿cierto? Entonces, ahí yo no puedo decir yo paro. Puede ser una jornada extensa o también varias veces me puede ayudar también el clima, ¿cierto? Para que se vuelva más extensa. Es importante la parte mental muy fuerte para no dejar minimizar mi trabajo por esta jornada laboral extensa. Los eléctricos, pues que realmente acá siempre digo, cada uno en lo que le corresponde, no estar cerca a la parte eléctrica si no corresponde desde mi puesto de trabajo, porque lo importante es que tampoco yo me inmiscuya en tareas que no son de mi alcance ni mi experticia. Eh, los mecánicos, que son los mecanismos en movimiento, entonces, cómo están cada una de la maquinaria y equipo de la empresa, ¿cierto? La proyección de las partículas, como son las meril, la sierra, la pulidora. Hay que entender que las personas que realizan estos trabajos, pues realmente tienen sus elementos de protección personal. Y si ellos son los que tienen los elementos de protección personal, el resto que debemos hacer, pues evitar estar en ese tipo de actividad, ¿cierto? Y los locativos, entonces la superficie de trabajo. Aquí también nos sirve para nuestra actividad que se hizo en la actividad uno y en el diagrama, cómo es la superficie de trabajo, qué problema hay, sistemas de almacenamiento,
qué organización tiene el área, ¿cierto? Cuando estamos en recinto cerrado. Y bueno, y ustedes también cuando se dice a la salida turística, a la caminata, solamente van a ir 20 personas o 30. No podemos llevar 50 por más de que sea campo abierto, porque pues uno recuerda y sabemos que tiene un número X de personas que pueden ir. Organización del área, estructuras, toda la parte estructural. No hay cosa más importante que el trabajador sienta que está en ambientes sanos, en ambientes que en realidad facilitan su desarrollo. Las instalaciones, entonces, cómo están las instalaciones y el espacio de trabajo. Esa parte en los locativos también tiene que ver con la parte ergonómica, porque aquí nos habla en los locativos espacio de trabajo y en los ergonómicos el diseño del puesto de trabajo dentro de este espacio de trabajo que a la vez van a afectar la parte psicosocial porque el empleado también se siente cuando no está en un ambiente agradable. Entonces, que tenga una buena iluminación, que tenga un buen clima, o sea, exceso de frío, exceso de calor, no. Que tenga, si entra en la luz solar, entonces, si el sol, entonces que tenga una protección que pueda trabajar con tranquilidad y en en buen ambiente. Con todo esto que se dice, todas, pero todas las empresas, independientemente en donde se esté desarrollando, van a haber unos factores de riesgo. Estos factores de riesgo pueden generar enfermedades generales, pues que le atañe justamente a las EPS, ¿cierto? Ahí ya nos dirían van a las EPS, que es la enfermedad general, pero también enfermedades ocupacionales que aquí sí tiene que ver con la administradora de riesgos laborales, que es la encargada de analizar, verificar y poner en marcha cualquier tipo de solución a estas enfermedades. Y también dentro de la enfermedad, recordemos que la ARL tienen también en todas las empresas, pero paralelo a quien tiene, a los comités paritarios de salud ocupacional o seguridad en el trabajo, ¿cierto? Que es el COPASO. Y este COPASO, recordemos que son uno y uno por empresa y uno por trabajador. Pero lo interesante acá es que es el gusto de apoyar, es el gusto de colaborar, porque realmente aquí no hay ningún tipo de beneficio económico, pero sí está llamado a estar junto a la ARL verificando qué fue lo que pasó cuando ocurre un accidente laboral. Verificar que todo el proceso se realice como debe realizarse, como corresponde según todos los protocolos. Y aquí las enfermedades ocupacionales también van amarraditos de los accidentes de trabajo. Estas tres van, son factores de riesgo y en la enfermedad ocupacional y accidente de trabajo, ARL y comités paritarios. Están ahí como los dos. Pero entonces, ¿a quién afecta? A todos. ¿Cierto? Afecta al trabajador porque pues es es el protagonista, la persona que está enfermita, la persona que le duele, la persona que en realidad está afectada tanto corporalmente como emocionalmente. A la familia de esta persona porque pues realmente es muy triste cuando un ser querido está enfermo, ¿cierto? Y como que cambia todos los procesos que hacen dentro de una familia. ¿Por qué? Porque de pronto hay alguien que tenga que cuidarlo, alguien que esté pendiente de sus medicinas, de cualquier situación. La empresa, pues porque la empresa pues tiene que como readaptar rápidamente y colocar una persona que le apoye para no sobrecargar a las otras personas que están haciendo la misma actividad. Entonces es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Acá es muy importante para la buena prevención de los factores de riesgos ocupacionales que
Esa frase que siempre escuchamos por ahí, más vale prevenir que tener que curar, ¿cierto? O tener que lamentar. Entonces, aquí no es una tarea fácil, la prevención no es una tarea fácil. Es importante que se una todas estas personas multidisciplinarias de los diferentes comités, de los diferentes subprogramas para poder llevar a cabo pues un proceso que garantice la pertinencia y eficacia de los planes o proyectos que se lleven para minimizar todos estos factores de riesgo. Debe existir una inspección. Entonces, la inspección de seguridad por toda la empresa, donde se identifican, pero también se localizan los diferentes factores de riesgos presentes en el área de trabajo, que fue lo que hicieron. Identificaron ustedes dónde estaba el problema y lo localizaron, ¿cierto? Se identifica el problema y se localiza dónde está él en el área de trabajo de la empresa para luego seleccionar todas las alternativas de control necesarias. Entonces acá, ¿qué se podía hacer? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Cierto? Para luego seleccionar esas alternativas y evitar que se presenten los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Entonces, fin, que no existan accidentes y tampoco enfermedades profesionales o laborales, como lo llamamos. ¿Qué procesos se realizan? Entonces, ¿a qué proceso está invitada la empresa? Por no decir que obligada, sino invitada. Efectuar inspecciones de seguridad e higiene ocupacional efectivas. Entonces, la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo no solamente es quedar en la oficina, es empezar a hacer ese cronograma de salidas, de verificación paso a paso por todas las áreas de la organización y levantar esas listas de verificación de factores de riesgo, uno a uno en cada lugar que esté los empleados dentro de la organización, ¿cierto? También, luego de esto, esta modalidad de inspección debe ser preventiva. No debemos nunca nosotros estar esperando que ocurra un accidente laboral para ahí sí y darme cuenta que lo que pasa es que el toma corriente cuando conectaba el computador pasaba corriente. No, es preventiva antes de que suceda. Por eso, por ejemplo, en el tema de guianza, antes de hacer el recorrido, tienen que analizar muy bien cómo está todo lo que requieren, ¿cierto? La carretera, todo, el clima, todo, absolutamente todo, pues para minimizar riesgos. Cuando decimos clima, pues el clima es variable, pero de pronto estamos en verano, en invierno y pues preparados por si algo puede pasar. Aquí también, cuando hay una modalidad de inspección, ¿qué hay que hacer? Se requiere una preparación previa. No es solamente enviar a la persona, vaya, dele la vuelta y cuénteme qué vio. No, es una preparación previa con una lista de verificación de factores de riesgo, donde pueda estar como el plano y yo pueda ir señalando qué tipo de factor de riesgo encontré. ¿Listo? Si no encontré ninguno, maravilloso. No es obligatorio que lo encuentre, ¿cierto? Si no existe, pero si existe, no interesa la cantidad porque es importante que nosotros tengamos presente que esta lista de verificación de factores de riesgo apoyan al desenvolvimiento de un buen trabajo. La inspección previamente planeada, según las necesidades, puede realizarse en cada una de las áreas de la empresa, pero como nosotros terminamos de hacer un recorrido, hacemos la lista de verificación. Entonces, también podemos observar que hay sitios que requieren que yo esté más a menudo.
¿Listo? No solamente esperar a mi nuevo recorrido, sino que debo estar más atento a llegar a ese recorrido. Sí o sí, tengo que pasar todas las semanas, por ejemplo, porque pueden haber partes clínicas, críticas, y como yo estoy buscando solución a estas partes críticas, también tengo que ir actualizando la información si en realidad lo estoy haciendo. Entonces, ¿qué instrumentos yo requiero para utilizar, cierto? Para utilizar en toda esta inspección de seguridad. Una lista de verificación, ¿cierto? Con todos los factores de riesgo y yo lo pueda enumerar. El formato de inspección para consignar em, los, los factores de riesgos hallados, ¿cierto? Pero ojo, en la lista de verificación debemos colocar la descripción. ¿Qué temperatura extrema hay? ¿Calor o frío? O básicamente no hay nada. Por ejemplo, humedad. Entonces, ¿cómo es esta humedad? ¿O no hay? Nosotros debemos dejarlo claro el factor de riesgo y en la descripción, pues ya se analiza si lo hay o no. Em, Aireación natural inadecuada, si la hay o no la hay. Niveles de luz natural inadecuada, hay o no hay. Si el nivel de luz, ejemplo, es inadecuada, pues tenemos que buscar la solución, que es brindar una luz artificial adecuada. En contaminaciones del ambiente tipo físico, por ejemplo. Entonces, el ruido, qué decibeles, si es el que puede soportar el ser humano o no. ¿Qué radiación ionizante tenemos? Las alfa, las beta, los rayos X, los gamma. Por eso lo debe hacer una persona con el conocimiento. ¿Listo? En contaminantes, por ejemplo, el ambiente tipo químico, polvo, humo, ¿qué es lo que yo encuentro como experto cuando le doy la inspección? El rocío, la niebla, los disolventes, dependiendo del tipo de empresa. Los contaminantes del ambiente tipo biológico, entonces los vectores, si los hay, no los hay, y qué tipo, por ejemplo, de control existe. Animales venenosos o enfermos, ¿cuáles y cómo se puede solucionar? Plantas venenosas, microorganismos y parásitos también podemos encontrar. La otra parte puede ser de insalubridad. Entonces, las basuras, por ejemplo, cuando nosotros salimos a un destino, entonces las basuras, aseo de servicios sanitarios, el alcantarillado, la ropa de trabajo faltante, por ejemplo, si tenemos nuestros elementos de protección o no. ¿Qué zona de alimentación? ¿Dónde está esta zona de alimentación? ¿Y cómo la requerimos? Pues entonces, cero basuras, excelente servicio sanitario y demás, ¿cierto? Eh, Vestir si requerimos cambio de ropa, por ejemplo, en una salida turística, el agua, ¿cierto? Agua potable y los suministros de aseo. Los productos de sobrecarga, los productores de sobrecarga física, por ejemplo, posiciones inadecuadas, sentado, parado o acostado, ¿cierto? Muchas veces nosotros pensamos que porque estamos acostaditos en el sofá de la cama, en el sofá de la sala viendo el partido, felices, pues cuando terminé el partido me dolió la cabeza, pero era que estaba mal acomodado en el sofá. Entonces, fijémonos que muchas veces la emoción, la euforia, nos trata de olvidar ese dolorcito, esa mala posición, pero cuando termina el partido, ay, 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 ¿qué fue lo que me pasó a mí? Pues estaba en una postura inadecuada. Entonces, fijémonos lo importante, así sea en nuestros mejores momentos, estar con nuestras posturas pues bien, porque cuando nos levantemos del partido, vamos a estar adoloridos de la espalda, del cuello, mal sentados pues de la cintura y esta parte pues es muy importante que nosotros lo tengamos claro, ¿cierto? Postura corporal inadecuada, encorvado, rotado, flexionado, extendido o encogido. Entonces, también entender que nuestro cuerpo humano es muy fuerte, pero a la vez necesita que lo cuidemos.
¿cierto? Eh, Analizar cómo es también el tipo de trabajo que se tiene, liviano, moderado, pesado, dinámico, estático, me canso, no me canso, me exige, cómo es mi jornada laboral, el ritmo de mi jornada laboral, acelerado, espacioso, el descanso, cómo son mis tiempos de descanso, qué incentivos tiene y el exceso de atención, ¿cierto? Entonces, fijémonos que esta parte es supremamente importante, los descansos, las pausas activas. Por más de que estén en guianza todo el día observando la bella naturaleza, ¿cierto? Necesitan pausas activas, algo diferente, ¿cierto? Si nosotros estamos encerrados en un ambiente, pues necesitamos pausas activas, ver a lo lejos, muchas cosas. Entonces, que nos cambie como ese chip de donde estamos. Entonces, hay otros muy importantes dentro de esta lista de verificación que son los productores de sobrecarga psíquica. Entonces, ya me sobrecargo excesivamente, que son los turnos rotativos, ¿cierto? Los turnos que pueden ser rotativos nocturnos. Hay personas que dicen, me gusta trabajar en la noche, pero es que tampoco es lo ideal. eh, los 365 días, si no hay una buena conciencia del cuidado y de aprovechar los descansos. Porque hay muchas personas que trabajan en su turno rotativo, nocturno, pero cuando dicen vaya a descansar, se van a hacer las vueltas a oficinas, ¿cierto? Entonces, pues ahí no se está haciendo nada, se está desenfermando porque le falta este descanso. La tarea monótona, rutinaria, fragmentada, repetitiva, así sin valorar. Entonces, monótona, monótono. Hay muchas tareas como muy monótonas, pero nosotros, si esa es nuestra labor de ser, hay que buscar el plan B, porque pues realmente hay tareas que cansan mucho o nos pueden enfermar. Por ejemplo, cuando estamos utilizando demasiado el mouse, ¿listo? Alta concentración. ¿Quién lo pensara? Ese también es un riesgo psíquico, ¿cierto? Entonces tengo que buscar la forma cómo cuidar esta alta concentración y los ejercicios para que no me haga daño esa alta concentración y no me desgaste porque uno se puede desgastar físicamente, pero también mentalmente, ¿cierto? El estilo de mando. Entonces, en el estilo de mando, pues realmente debemos analizar de que en este mundo estamos, hay muchos estilos de mando, muchos estilos de liderazgo, pero lo importante es que no nos afecte. ¿Cómo? Conocer muy bien nuestro reglamento interno de trabajo, nuestro manual de funciones, porque eso nos ayuda mucho y empezar a pensar, bueno, es un líder de pronto que como que no, pero yo estoy haciendo bien mi trabajo teniendo en cuenta mi manual de funciones, mi manual de procedimiento, mi reglamento y demás. Entonces eso como que nos trata a bajar un poco ese estrés, a relajarnos un poquito y lo más importante, entender que todos los seres humanos somos diferentes. Amenazas de seguridad laboral y extralaboral. Entonces, también aquí varias veces se habla de los tipos de contrato, cómo estamos dentro de la organización, para analizar qué nos exigen, qué no nos exigen, ver nuestra evaluación de desempeño, analizarla, verificarla y hacer lo mejor posible para evitarnos dolores de cabeza. Relaciones tensas, entonces, con mi grupo de trabajo, cómo estoy. Si existe una relación tensa, que lo primero que se hace, ir a la Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional y pedir apoyo, ¿cierto? ¿Qué apoyo? Que alguien me escuche sin divulgar lo que estoy hablando, pero que me escuche y me dé una guía, me ayude, no me dé la solución, sino que me ayude a encontrar esa solución. Alta decisión y responsabilidad. Entonces aquí cuando la responsabilidad es, no sé, para mí todos los trabajos tienen su responsabilidad. ¿Listo? Todos. Las políticas de la estabilidad. Los productores de inseguridad tipo mecánico, entonces acá son los motores que de pronto nosotros estemos manejando, los vehículos de pasajeros, cuando tenemos que transportarnos, cuando hay una carga mal colocada,
bandas transportadoras, sistemas de máquinas de peligrosas sin ningún tipo de protección. Entonces, como aquí observamos, hay para todo tipo de trabajo porque la seguridad y salud ocupacional es para todos. Dentro de los riesgos físico-químicos, entonces aquí tenemos los productores de inseguridad, como son las sustancias o materiales. Pueden ser los combustibles, los inflamables, los reactivos, los productores de incendio. Entonces también nosotros estar como muy atentos en reconocer el extintor, dónde se encuentra el extintor, cómo utilizar el extintor, ¿cierto? Sustancias o materiales como los combustibles, mm, y en el anterior productores de incendio y aquí son los productores de explosiones. También incendios por cortocircuito. Entonces aquí es donde nosotros nos podemos dar cuenta lo importante de la lista de verificación sin olvidar ningún área de la organización. Entonces esto es súper interesante. Y uno, incendios por llamas abiertas que puede presentarse en cualquier situación en campo abierto y las descargas eléctricas, ¿cierto? No es mentira que una descarga eléctrica también es demasiado peligrosa cuando estamos en campo abierto y más que nada, pues ustedes como guías lo saben. Productores de inseguridad de tipo locativos, aquí, ¿cuáles tenemos? ¿Vamos bien? ¿Vamos Sí, bien? Ok. sí, profe. Entonces, dentro de los productores de inseguridad tipo locativo, tenemos el estado de los techos. Hay que estar muy, pero muy atentos cómo están los techos de las oficinas, de dónde vamos a estar, los guías, por ejemplo, cuando vamos a ir a algún sitio, también está el análisis, estado de paredes, de ventanas, el estado de los pisos para minimizar cualquier riesgo de caída, las escaleras, que ya nos acordamos de las escaleras oscuras, puertas de interiores y salidas, zonas de almacenamiento, puede ser de líquidos inflamables, puede ser de detergentes, puede ser de alimentos, lo que sea. Zona de vecinos. Es importante también determinar cómo es mi zona alrededor para tomar pues también mi análisis de cómo va a ser. Desorden y desaseo, que aquí entra el subprograma de higiene y seguridad industrial, que siempre el orden y aseo prevalece para el bienestar tanto físico como emocional. ¿Qué vías hay? ¿Cómo están las vías y cómo están los pasillos? La distribución de puestos de trabajo, que ese también ya lo habíamos visto porque son los locativos, estado de instalaciones eléctricas y trabajos en alturas y de profundidades, pues que en esta parte sí son personas expertas que han hecho su curso de alturas y lo deben validar cada año. No es de que hace 10 años hice mi curso, no. Cada año debe actualizarlo. De hecho, el SENA tiene el curso de alturas con un precio cero, es gratuito. Áreas abiertas, descargas eléctricas y superficies de trabajo inadecuadas, de trabajo y de máquinas. Entonces, fijémonos que esta parte, esta lista de chequeo es súper amplia para que nos deje esta lista de chequeo de verificación de riesgos para que no se nos quede nada. La otra que debemos tener es el formato. Ya tenemos nuestra lista, ahora el formato para que podamos consignar los factores de riesgo, donde ahí tenemos que el grupo de riesgo, a qué grupo de riesgo pertenece, a qué factor de riesgo pertenece. Recordemos que ya hemos visto los factores de riesgos, químicos, físicos, biológicos, ergonómicos. ¿Qué fuente genera el riesgo? ¿Cierto? Secciones que afectan, ¿qué lugar me afecta? Los puestos de trabajo, ¿cuántas personas? Porque si es un riesgo eléctrico y en la oficina hay 10 personas, son 10 personas las afectadas, el grado de peligro, ¿cierto? El grado de peligro, la probabilidad, la exposición y la consecuencia.
y el resultado de este grado de peligro. Entonces, aquí empezamos el método de control instalado y el control en la fuente, cómo es, el medio o es el hombre y el control recomendado. Entonces, aquí es muy importante la fuente, el medio y el hombre. Entonces, es súper importante que nosotros lo tengamos claro. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una tableta dañada que se nos ha levantado del piso, pues hay que hacer un control en la fuente, ¿cierto? Un mantenimiento preventivo antes de que suceda ese levantamiento de la tableta, ¿cierto? Entonces, hay que verificar y hay que corregir si la tableta está suelta o algo. Mantenimiento reparando esta avería y mejorando, por ejemplo, los anclajes de la tableta, si es de anclar o qué, instalar guardas en los puntos de peligro y mejorar o cambiar la sustancia, por ejemplo, con la máquina o proceso, si es el caso del cambio de sustancia. Cuando es la tableta, solamente es como verificar por qué se nos soltó la tableta y organizarla, trabajarla, y ese es el control en la fuente, en el punto. Cuando es un control en el medio, entonces decimos, si ya en la fuente no fue posible solucionarlo, entonces nos toca encerrar el lugar mientras que se soluciona con la cintilla amarilla, mientras que se quita la tableta, se coloca nueva tableta, pero no podemos dejar ese hueco porque cualquier persona se puede caer y si estamos dentro de la organización es un accidente laboral. ¿Listo? Porque pues ahí estaba el riesgo. Aislar la fuente, ¿cierto? Entonces, aislar ese espacio donde se levantó la tableta y si es, por ejemplo, exceso de calor dentro de una oficina, buscar la forma como se pueda ventilar la oficina o iluminarla para evitar. Y el control sobre el hombre, entonces, es, ejemplo, organizarle, si ya el problema es en el ser humano, entonces organizar y controlar su trabajo, verificar que no esté con exceso de trabajo, de actividades, evaluación periódica de sus méritos, capacitación, porque, ejemplo, si nosotros no sé, hay una nueva normatividad en guianza turística, ¿cierto? Una modificación, pues la capacitación para que este control en el hombre sea efectivo, porque ya conoce toda la normatividad. La instrucción o el entrenamiento, la inducción y reinducción. Siempre que entra un trabajador a una organización por primera vez, existe una inducción. En la inducción le van a hablar toda la organización global, misión, visión, valores, políticas, objetivos, metas, pero también nosotros necesitamos esa inducción de la parte jerárquica para entender en qué parte del organigrama yo me encuentro, ¿cierto? También la inducción de la parte de seguridad y salud en el trabajo, cómo funciona en la organización que estoy y en la inducción también reconocer toda la parte de los manuales para que tenga tranquilidad de empezar a hacer una actividad o una labor sin pensar que de pronto estoy haciendo una actividad que no corresponde. Entonces, todos mis manuales, todos mis derechos, mis funciones y demás. Mis deberes, es muy importante recalcar cuáles son mis deberes y de qué manera los puedo hacer lo mejor posible. Y la reinducción siempre debe estar, porque en la inducción no nos podemos quedar. Se debe dar una reinducción por lo menos una vez al año, ¿listo? Donde nuevamente me están contando en qué empresa estoy, pero qué cambios han existido. De pronto han existido hasta contar cómo está la organización, sus indicadores de logro, cómo se ha podido de pronto minimizar accidentes laborales o también lo que todas las empresas buscan, decir, cero accidentes en el último año. Entonces, aquí es muy importante toda esa parte. Y
los elementos de protección personal que no vayan a hacer falta para evitar que el trabajador tenga incomodidad y de pronto algún tipo de preocupación para hacer alguna actividad laboral. Algo muy importante es importante. Los planos de las áreas de la empresa se deben conocer. ¿Cierto? Entonces, es siempre casi está el plano de la empresa, porque es que yo debo entender en qué lugar o hacia qué lugar me debo dirigir en un ambiente en un ambiente de accidente o de temblor o algo más grave. Pero si no reconozco mi plano de la empresa, pues voy a quedar estática en mi puesto de trabajo porque no sé, no conozco. Entonces, es importante este plano de áreas de la empresa, yo lo conozca y la parte de seguridad y salud en el trabajo también lo necesita, necesita elaborar el mapa de los factores de riesgo dentro de este plano para cuando están en el momento de la inspección, en realidad vayan hacia allá, ¿cierto? Ubicar cada uno de los factores existentes en el área que están estudiando, en el área que están inspeccionando. El mapa se obtiene pues mediante una representación gráfica, ¿cierto? Donde estén cada uno de los puestos de trabajo. Aquí no puede quitarse un solo puesto de trabajo porque todos son supremamente importantes en la parte de seguridad y salud en el trabajo. Para ello se dibuja un plano que puede ser a mano alzada o puede ser también pues, en computador, ¿cierto? Aquí se dice que preferiblemente esté a escala y se simbolicen los factores de riesgo que hemos detectado en la inspección. Entonces, aquí es algo muy importante. Lo importante que es que nosotros nos estamos dando cuenta que se hizo el plano, ¿cierto? Se hizo el plano, se realizó el plano eh, a escala y se determinó dónde estaban los factores de riesgo, en qué oficinas estaban estos factores de riesgos y cuando exista una segunda verificación, podemos remitirnos a este plano y analizar qué eh, ventajas tiene haber realizado el primer plano y tiene una gran ventaja, porque cuando yo sé dónde está cada factor de riesgo, lo lógico es que en mi próxima inspección, pues yo trabaje ese factor de riesgo. Entonces, en mi segundo plano, cuando yo lo estoy modificando, o cuando yo ya estoy en el mismo plano, pero el factor de riesgo ya no existe, ya no puede existir. En la primera parte me modifiqué, ¿cierto? Y en este factor, dije factores en estos 5 puntos, pero en mi segunda verificación debo haber minimizado esos 5 puntos. Yo no puedo pasar por segunda vez dando el análisis de la lista de verificación y seguir en el mismo punto el problema. Eso querría decir que se está haciendo un mal trabajo. Entonces, es supremamente importante esta parte. Y ¿qué es un panorama de factores de riesgo? Ya para terminar, es una estrategia metodológica que permite recopilar, analizar en una forma organizada todos los datos relacionados que existen en la organización con la identificación, la localización, la valoración y la priorización de los factores de riesgo. ¿Por qué nos dicen priorización? Porque todos son importantes, pero ¿a cuál le apunto primero a solucionarlos? ¿Cierto? Entonces, es muy importante y tener claro que en todos los contextos laborales pueden haber factores o hay factores de riesgos, pero se debe analizar y minimizar, ¿cierto? ¿Qué se puede hacer acá entonces el panorama de riesgos? ¿Para qué sirve? Para planificar las medidas de prevención y control a cualquier tipo de inconveniente que se han encontrado, ¿cierto? Buscar qué le conviene a la empresa, qué conviene para solucionarlo y mitigar
a cualquier tipo de accidente laboral. Debe ser una inspección planeada. Cuando yo voy con mi lista de verificación, no fue porque hoy no tengo nada que hacer, sino planeada. 5 de julio, hay que pasar a hacer el análisis sistemática usada para obtener información sobre cada uno de los factores de riesgo laborales de la empresa. No puedo decir, no sigo haciendo la visita porque yo sé que hay acá. No, no sabemos. Siempre puede haber algo diferente. También consiste en la identificación, visualización de todos los factores de riesgos existentes o los nuevos que están saliendo, porque puede ser que algún nuevo me aparece. Dentro del panorama de riesgo, eh, el panorama de riesgo me está diciendo de qué forma están trabajando mis empleados, en qué condiciones de trabajo, y por eso surge la necesidad de que en realidad se le ponga atención y sean personas expertas las que nos hagan esos panoramas de riesgos. ¿Listo? ¿Qué tenemos qué debemos tener para hacer este panorama de factores de riesgo? Una visita de campo. Yo no puedo aquí analizar sentada frente a mi computador, no, analizar, vista, observación directa, ¿dónde? A las instalaciones de la empresa o al lugar donde yo voy a hacer este panorama de riesgo, ¿cierto? Puede ser abierta o cerrado, la empresa, ¿cierto? La ubicación, la identificación, el análisis del riesgo existente, y pues lo debe hacer una persona experta en este tema, ¿cierto? Aquí nosotros debemos tener como respuesta al panorama de factores de riesgos un cuadro resumen de los factores de riesgo y un mapa de los factores de riesgo, donde nosotros estemos diciendo que en el segundo piso, en la oficina tal, en el sector tal, existe tal situación. ¿Para qué? Para poder nosotros, pues, ágilmente llegar y solucionar este inconveniente. ¿Para qué lo utiliza la empresa entonces? Entonces, relaciona los factores de riesgo existentes en la empresa y los efectos que puede ocasionar a los trabajadores. Entonces, de tal manera que es como una ayuda mutua que permite prescribir los planes y programas de salud ocupacional con el propósito de controlar los factores de riesgo, y entren a trabajar los programas de medicina preventiva, porque hay que prevenir, y la medicina laboral. También porque las administradoras de riesgo laborales lo usarán al igual que la empresa para valorar los alcances de los diferentes programas de salud ocupacional, ¿cierto? Y como punto 3, visualizar su localización, hacerse un plano completo donde está localizado cada uno de estos factores. La cantidad y en qué área está afectando, de tal manera que se puedan tomar unas medidas rápidas y efectivas para cuidar la salud del trabajador. Entonces, ¿qué metodología debe tener para elaborar el panorama de riesgo? La inspección, que ya se ha hablado de que tenemos que inspeccionar, la información en el cuadro resumen y el mapa de factores de riesgo, donde yo ubico en el mapa de mi empresa en qué oficina o en qué lugar está este factor de riesgo. Entonces, es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Es supremamente importante para que nosotros no estemos como en una empresa que no sabemos qué va a pasar con nuestra salud. Dentro de las preguntas que se hacen dentro de los panoramas de riesgos, ¿cuál es? ¿Qué riesgos están presentes en el lugar de trabajo? Químicos, físicos, biológicos, etc. ¿Y cuál de ellos? ¿Qué lo causa? ¿Qué áreas está afectando? Entonces, el área de mantenimiento, ¿cuántas personas están expuestas? Ahí trabajan 8 personas. ¿En qué cantidad? ¿Qué daños puede producir? Enfermedades pulmonares. Ejemplo, ¿cómo intervenir y controlar la nocividad ambiental? Entonces, ¿qué puedo hacer para que esa parte se recupere? Entonces,
¿Qué nos permiten cuando damos las respuestas? Priorizar la intervención de los factores de riesgos hallados, porque ya tenemos una pregunta y tenemos una respuesta. Implementamos actividades de prevención y control en función de prioridades observadas. También implementamos el sistema de vigilancia epidemiológica para los factores de riesgos y determinamos el tiempo de exposición a que están sometidos los trabajadores, porque de pronto el exceso de tiempo que está ahí nos puede también estar generando enfermedades. Y lo más importante, ¿qué método de control van a implementar para minimizar estas enfermedades? Entonces es muy, pero muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Eh, Otro temita muy importante que ya lo hemos trabajado son los accidentes de trabajo, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos como esa dualidad de qué es un incidente y qué es un accidente. Entonces, básicamente, el incidente es el casi accidente. Es un acontecimiento que no fue accidente, ¿cierto? Es casi, me caí, casi tal cosa, casi tal otra. Pero el accidente, este sí es el que nosotros, es un suceso repentino que causa una lesión o enfermedad que puede llevar a la invalidez o hasta la muerte. ¿Listo? Entonces, en el accidente me permito decirles que tenemos tenemos un concepto que está en la Ley 100 de 1993 y fue redefinido en el decreto 1295 en el artículo 9 del Ministerio de Seguridad Social. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? La investigación de las causas del accidente. Por eso es muy importante que cuando existe un accidente laboral, recordar cada uno de los puntos, recordar cada uno, ojalá estar como ahí muy pendiente qué fue lo que pasó, estudiar las diferentes causas de los accidentes, qué consecuencias, hasta que desde que comienza el momento del accidente hasta su final y qué consecuencias trajo. Cuando el accidente ya ocurre, se hace necesario investigar la causa para determinar si de verdad recae sobre la empresa, sobre el trabajador y cómo lo va a asumir la administradora de riesgos laborales. ¿Por qué se dice sobre empresa, trabajador? Porque muchas veces, si ocurrió el accidente laboral, porque los elementos de protección se los dio la empresa, pero el trabajador no los quiso utilizar, pues ahí está el dolor de cabeza, ¿cierto? O viceversa, la empresa no le brindó sus elementos de protección de personal a tiempo, ¿listo? Pero sigue siendo un accidente laboral, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay es unas lesiones cuando hay un accidente, que son pues unas causas inmediatas, es por actos inseguros o condiciones laborales peligrosas. ¿Listo? Las causas básicas pueden ser factores personales o factores del trabajo, ¿cierto? Por eso hay que mirar ambas partes, qué fue lo que lo generó, y las causas remotas son las fallas en los controles, pero hay que analizar que las empresas deben haber hecho la parte anterior, listas de verificación y demás, para minimizarlos. Hay que hacer un informe de los accidentes. Primero establece la responsabilidad de la empresa y del trabajador, quién de los dos o los dos tienen, pues, la culpa, por decirlo de alguna manera, aunque cuando existe un accidente, lo último que se puede hacer es victimizar. Ahí es que apoyar, solucionar y mejorar la calidad de vida. Y ya con el transcurso, pues se sabrá qué fue lo que pasó, pero jamás se puede dejar abandonado al trabajador independientemente de la razón. Asumir o transferir la responsabilidad de pagos a quien diere lugar a la ley vigente, o sea, la administradora de riesgos laborales, por cualquier tipo de incapacidad, invalidez o hasta lo más triste que sería la muerte del trabajador. Llevar un registro estadístico que permita realizar programas de vigilancia y control, porque es que es importante saber cuántos accidentes han existido
hasta la fecha del año 2026, ¿cierto? Es importante tener claridad. ¿Qué ha pasado con esos accidentes? ¿Quién ha tenido como esa sensación de que por no haber hecho esta cosa, por no haber hecho tal otra, entonces se presenta el accidente? Tener con claridad los formatos de investigación del accidente, que básicamente son la información e identificación detallada, la descripción de lo sucedido, así como con plastilina para que en realidad se sepa qué pasó, el análisis completo de la causa y la evaluación del problema. Pero acá lo importante es cuidar al ser humano, es analizarlo, qué fue lo que pasó, independientemente de lo que haya sucedido. La vida prevalece y ahí está la administradora de riesgos laborales, si es un accidente laboral, y la empresa para apoyar al trabajador. Pero también por parte de los trabajadores es ser muy conscientes de la importancia de seguir la norma, de seguir la directriz, de seguir las indicaciones cuando estamos haciendo una actividad laboral. Hasta acá, entonces terminamos con la parte conceptual y recordemos que podemos ya enviar nuestra actividad de la actividad de nuestro resultado 2, que es el último. Listo, ya lo habíamos, creo, empezado, pero si no, pues es el momento adecuado para que comencemos con esa actividad. ¿Cuál es la actividad? El diagrama de pescado. ¿De qué? Este sale también de la primera parte de nuestra actividad del estudio de caso. Entonces, acá en el diagrama de pescado vamos a encontrar un problema con su causa y con su efecto. Lo hacemos y lo enviamos en PDF y listo, o una URL, y con mucho gusto yo lo recibo. ¿Listo? Está para ser enviado a partir de mañana hasta el 28 de julio para que yo les pueda revisar y nos volvemos a encontrar. Hoy es 17. Nos volvemos a encontrar el 1 de julio. ¿Listo? Que esa sería nuestra última sesión, que espero que todos envíen sus actividades para que pues yo les pueda revisar y con mucho gusto terminar. Entonces, ya listo. Ahora